elementos de la tabla periódica. Si uno se acuerda de la tabla periódica, hay siempre abajo dos tablitas separadas. La superior es la de los lantánidos. Sí. Los lantánidos más el itrio y el escandio componen las denominadas tierras raras. Se llaman tierras raras porque, si bien están mucho más presentes que el mercurio, el cobre y el oro, el proceso de extracción y de separación de la mena, de donde vienen juntos, es muy complejo y lleva muchísimo más tiempo extraerlos y encontrarlos en grandes cantidades. Bien. China tiene la producción del 60% a nivel mundial de tierras raras. Pero el procesamiento asciende a un 92%. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los lugares que traen tierras raras los llevan a China para su posterior producción. Bien. Esos metales de tierras raras después se en imanes, en fósforos, etcétera. Son vitales para todo lo que es seguridad, tecnología, la iluminación. El hecho de que nosotros podamos ver la televisión a color se debe al europio, por ejemplo. Los LED y demás tienen infinitos recursos. Las turbinas eólicas, por ejemplo. Bien, o sea que son claves para industrias que hoy en día están prácticamente en toda la vida y además China termina controlando más del 90% del comercio internacional. Exactamente. Con el enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y China, ¿qué es lo que está sucediendo ahora y cómo se afecta la industria global con esto? Bueno, China desde hace mucho tiempo, China la vio en 1970, cuando se abre comercialmente al mundo y se da cuenta que tiene estos materiales, y en el 1985 empieza su producción. Hasta ese momento Estados Unidos tenía toda la producción global de tierras raras. El tema es que China empieza una política anti-dumping contra Estados Unidos y termina con muy bajos costos introduciendo en los demás mercados. Bien. Después, con diferentes avances de la tecnología y demás, el problema es que la necesidad de estas tierras raras se incrementa y tienen que empezar a cortar el suministro de a poco. Una buena parte por eso, otra parte por el daño medioambiental que produce toda la separación de las tierras raras, y el tercero por los robos. Japón se beneficiaba de estos robos, teniendo cerca del 20% de la producción. En el 2010, China y Japón tienen una disputa territorial que es clave para que todo el mundo entienda qué son las tierras raras, que mediante una disputa territorial en el sur de China y de Japón, Japón apresa a un pesquero porque dice que están en sus aguas, pero China hace una retaliación y le corta totalmente el suministro a Japón. Bien. Entonces, a los 23 días, Japón libera al pesquero. Esa es la presión que ejerce China en un primer momento, y todo el mundo se da cuenta, somos totalmente dependientes de las tierras raras. Sí. A partir de ese momento, tanto Estados Unidos como Japón empiezan tratan de volver a la producción, pero China ya les lleva desde el 85 al 2010, les lleva un montón de años de ventaja. Durante el 2019, en la primera presidencia de Trump, China corta un 25% de la distribución a Estados Unidos, nada más. Y ahora, con las nuevas medidas de Trump en esta segunda presidencia, las vuelve a cortar incluso más para tener una forma de negociación contra Estados Unidos que le impide
hacer mediante otros acuerdos la creación de chips y que se desarrolle en inteligencia artificial, claro, que es lo que está ahora en boga y lo que necesita, sobre todo para los procesadores que necesitan la inteligencia artificial para pensar. Bien, o sea que China ha recurrido a su poder de fuego más importante, que es decir, corto tu suministro de tierras raras, que es lo que prácticamente nadie más en el mundo está produciendo, sí, y que corta la tecnología que más inversión tiene, porque el 26% de la inversión del mundo se está yendo aproximadamente a la inteligencia artificial. Tal cual. Si bien desde el 2012 hubo avances, sobre todo desde Japón invierte en Australia con una compañía que se llama Lynas Corp, que ahora es una de las más grandes que está produciendo, y también en Birmania, Myanmar. Estados Unidos ha tenido una cuestión medio errática porque si bien fue el más grande, después con las políticas económicas de China, cierra ese lugar que es en California, que se llama Mountain Pass, y después lo abre nuevamente y quiebra, y ahora de nuevo en el 2019 con esto de el 25% ha vuelto a producir. El tema es que esa nueva compañía, el 8% le pertenece a China. Bien, está en todos lados. O sea. China está en todos lados. Entonces ya se vuelve crucial, sobre todo para todo lo que, sobre todo para lo que es seguridad para Estados Unidos. Recordar que estos imanes que se producen a través de las tierras raras hacen que, por ejemplo, la aviación y los láseres sean mucho más ligeros. Y no existe actualmente un reemplazo para un imán que se compone por el neodimio, el hierro y el boro. Bien. Entonces cobra entonces otra luz esta decisión que tuvo Trump hace muy poco durante negociaciones con Ucrania, en la cual dijo: sí, yo te voy a prestar dinero para tu reconstrucción, pero a cambio quiero que desarrolles tus tierras raras para vendérmelas a mí. Exactamente, y también sale a la luz las declaraciones de Bessent la semana pasada, cuando permite el swap, que dice en conversaciones que Argentina también tiene un largo depósito de tierras raras. Sí. En este momento en América solo Brasil, en Goiás, produce muy poquito de tierras raras, pero se cree que tiene un depósito de un 30% de las reservas mundiales. Bien. Y nosotros tenemos exploración, tenemos datos de en qué zonas de Argentina, me acuerdo de algunos, y sí, creo que San Juan también está metido en esta discusión. San Juan también está metido. En el 98 se hace un estudio que encuentra que en la zona de Valle Fértil existen depósitos de tierras raras, pero sobre todo en San Luis, Jujuy, Salta y Catamarca. Son los lugares donde se tiene que hacer una exploración. El tema es que las tierras raras son baratas, sí, son muy baratas, y la producción requiere alrededor, la exploración y todo la cuestión económica requiere mínimo 900 millones de dólares. Bien, cual es lo mismo que cuesta hoy día, por ejemplo, para San Juan poner en marcha Gualcamayo. Exactamente. Para comparar en términos de algunos de los proyectos locales. Exactamente, entonces eso es una barrera de entrada muy grande para el resto de los competidores. Australia ya está ingresando, en parte financiado por Japón, a través del JOGMEC, que es su ministerio de gas y petróleo. Ellos invirtieron alrededor de 600 millones de dólares para iniciar las exploraciones ahí. El OPIC, que sería la contraparte estadounidense, ha empezado después del 2019 con Australia, Brasil y Argentina, que es por eso Bessent dice que hay muchas empresas interesadas. Bien.
Sí, que yo puedo sumar este dato. Acá en San Juan hay un principio de estudios por parte de la Universidad Nacional de San Juan. En el Instituto de Investigaciones Mineras están haciendo ya estudios sobre algunas zonas de San Juan, que sí se sabe que hay tierras raras, pero a ver qué tan probable es la explotación. Porque claro. El problema en realidad es que se pagan poca plata y son carísimas de explotar. Claro, y además de eso, una cuestión es la explotación y después la producción. Por ejemplo, en Brasil se explota, pero toda la producción se la lleva China. Claro. Que un dato muy curioso es que para producir uno se tiene que aliar con una empresa china. Uh-huh. Entonces esa joint venture que se hace le termina dejando algo a China siempre. Uh-huh. Entonces, bien. De ahí que China produce el 60, un poco más, de las tierras raras, pero controla el más del 90% del mercado. Exactamente. Uh-huh. Todo ese mercado es de China. Uh-huh. Y acá, o sea, fuera de China, son muy poquitos los lugares. Francia, por ejemplo, quiere hacer algo. La Unión Europea es muy dependiente de las tierras raras, sobre todo Dinamarca, que es la pionera en turbinas eólicas. Uh-huh. Pero como la Unión Europea tiene un tratado de libre comercio con China, no hay problema. Pero siempre es bueno dejar de depender de... La diversificación de los canales de compra y venta de materias primas, que es el gran problema geopolítico en este momento. Exactamente. Todo es... ¿Cómo hago para depender menos de China? Exactamente, y China va a seguir, según un análisis de Oxford y de la USGC, que es es curioso que es una revista geológica de Estados Unidos, parcialmente controlada por el gobierno, dice que China va a seguir teniendo hasta mitades del 30 el 90%, el 80% de la producción total. Bien, o sea que no hay perspectiva. En ese escenario, digamos, con que China es poco probable que deje de controlar el mercado, la jugada de Trump de seguir poniendo presión con, tarifas, con este tipo de impuestos extras sobre ¿te parece que puede llegar a salir victorioso Estados Unidos en este esquema, teniendo las tierras raras en juego? El problema es que China ya... En la primera presidencia de Trump, todas estas tarifas que se impusieron contra China sí la tomaron por sorpresa. Luego de esta segunda temporada, uh-huh. Yo creo que China ya está mucho más preparada y mucho más robusta para hacer desafío a lo que es la supremacía estadounidense en cuestión de comercio. Uh-huh. Ya está totalmente... el hecho de que ya controle parcialmente ciertas compañías incluso de Estados Unidos o minas incluso de Australia también, eso hace ver que en esta guerra comercial de tierras raras sea China la que tenga la mano ganadora.